¿Sabías que algunas de las divas más veneradas del cine de oro mexicano ocultaban un secreto bastante incómodo? Detrás de su porte impecable, su celebridad y sus vestidos sofisticados, existía un detalle que muchos dentro de los estudios preferían no mencionar, aunque era evidente para todos. Desde maquillistas que procuraban no acercarse demasiado hasta galanes que fingían estar resfriados para evitar filmar escenas románticas, el mito de las divas malolientes se convirtió en un rumor persistente que circulaba entre camerinos, pasillos y sets de grabación. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz de esta lista no solo era señalada por su mal olor según sus compañeros, sino que transformó su aroma en un emblema de rebeldía y dominio. Rosa Carmina fue una actriz y bailarina cubana, considerada una de las grandes rumberas del cine mexicano. Rosa Carmina, la felina soberana del cabaret, abarrotaba los cines con su presencia hipnótica. Sin embargo, dentro de los estudios su dependencia al tabaco era un verdadero tormento. Fumaba de manera constante, cubriendo los foros con una neblina densa que hacía toser a todos los presentes. En los estudios Churubusco, técnicos y actores abrían ventanas a escondidas intentando huir del olor a cigarro que impregnaba el ambiente, las cortinas y hasta el vestuario. Un utilero recordaba que los camerinos quedaban con un hedor a cantina antigua. Nadie se atrevía a decírselo, porque ella era la estrella que llenaba las salas. Durante un rodaje con Joaquín Pardavé, el director perdió la paciencia y explotó: «Rosa, aquí no venimos a inhalar tu humo». Ella respondió con desprecio: «Tú dirige, que el humo lo pongo yo». Desde entonces, esa frase se volvió legendaria entre los técnicos. Los comentarios no cesaban. Se decía que llegaba con el aliento saturado de nicotina, incluso en las escenas amorosas, y que los actores buscaban pretextos para evitar tomas prolongadas con ella. En los estudios aztecas solicitaban pausas para ventilar, pero Rosa continuaba fumando, convencida de que el humo era parte de su encanto. Durante una filmación con Pedro Infante, el charro bromeó entre risas: «Tu cigarro tiene más protagonismo que yo». Ella, riendo, contestó: «El protagonismo se fuma». En otra ocasión, un camarógrafo tuvo que detener la grabación por la nube que brotaba de su cigarro y Rosa, sin alterarse, encendió otro. Su aroma se volvió inseparable de su imagen, un olor sofocante, tan intenso como su temperamento. Rosa Carmina no solo dominó la pantalla, también el aire que todos respiraban. Ninón Sevilla fue una actriz y bailarina cubano-mexicana, máxima exponente del cine de rumberas. Ninón Sevilla, la indomable reina de las rumberas, incendiaba la pantalla en cintas llenas de aventura y sensualidad, pero fuera del set su reputación era muy distinta. En los estudios Churubusco, técnicos y actores coincidían en algo: su olor resultaba insoportable. Tras largas noches de fiesta en cabarets como el Salón México, llegaba sin ducharse, con el maquillaje corrido y un aroma a sudor que hacía retroceder a cualquiera. Un técnico de Víctimas del Pecado contó que bastaba su entrada al foro para que todos corrieran a abrir ventanas. Los ventiladores solo conseguían dispersar el olor. Corría el rumor de que Ninón rara vez se bañaba después de actuar en los cabarets, convencida de que su fragancia natural formaba parte de su magnetismo. Durante una filmación con Pedro Vargas, el cantante, cansado del hedor, le dijo: «Ninón, hueles a camerino de boxeador». Ella soltó una carcajada y respondió: «El público viene a verme sudar, no a olerme». Nadie se atrevía a contradecirla. Su carácter dominante imponía tanto respeto como temor. Una maquillista de los estudios Azteca reveló que Ninón llegaba con olor a alcohol y cigarro, como si viniera directo del cabaret. En una ocasión, Tintán, entre bromas, le susurró: «Ninón, un baño no mata a nadie». Ella replicó: «Pero sí mata la fama». En los pasillos del cine Orfeón se decía que su talento era tan desbordado como su aroma. Amalia Aguilar, quien compartió camerino con ella, lo resumió con ironía: «Ninón era una fiera y olía como tal». Así quedó en la memoria una mujer de fuego, pero con un aroma imposible de borrar. Silvia Pinal es una primera actriz de cine, teatro y televisión, además de política y empresaria mexicana. Los técnicos se miraban entre sí conteniendo la risa mientras el director pedía repetir la toma. Nadie se atrevía a decir nada. Se trataba de Silvia Pinal, la actriz más respetada de su época. Durante una filmación con Germán Valdés Tintán, un gas repentino interrumpió la escena. El comediante, entre carcajadas, comentó: «Silvia, esto no es un cabaret de olores». Ella, con picardía, respondió: «Pues respira por la boca, mi vida». Las risas fueron inevitables,
aunque el olor también lo fue. Una utilera confesó que Silvia era encantadora, pero que sus escapes eran temidos en el set. Después de comer en el comedor de los estudios, solían presentarse los accidentes. En una escena romántica con Pedro Infante, el ídolo le susurró: «Silvia, estás acabando con el romance». Ella replicó sin perder la compostura: «El romance se va, mi talento se queda». Los rumores corrían por los estudios Tepeyac y Churubusco. Algunos técnicos bromeaban con llevar máscaras de gas, mientras otros juraban que una sola explosión suya podía vaciar un camerino. Durante una filmación con Emilio "el Indio" Fernández, el director gritó: «Silvia, controla tus olores». Ella, desafiante, contestó: «Mis olores también actúan». María Antonieta Pons llegó a bromear diciendo: «Silvia era una diosa, pero con armas químicas». Y la propia Pinal, años después, se lo tomó con humor: «El cine es arte, y el arte también muele». Su talento llenó los cines más grandes, pero su fama de diva gaseosa se convirtió en una leyenda entre técnicos y actores, un aroma tan inolvidable como su presencia. Yolanda Montes, conocida artísticamente como Tongolele, fue una bailarina y actriz estadounidense-mexicana. Yolanda Montes Tongolele fue una figura hipnótica del cine mexicano, dueña de una sensualidad inigualable. Pero detrás de esa imagen deslumbrante se escondía una costumbre insoportable para muchos: su exagerado uso de perfumes orientales que impregnaban los estudios hasta provocar mareos. En los estudios Tepeyac, técnicos y camarógrafos se quejaban de los dolores de cabeza causados por su fragancia intensa. Un operador de cámara contó que llegaba envuelta en una nube de perfume tan espesa que dejaba sin aire. Los directores pedían abrir ventanas o hacer pausas, aunque nadie se atrevía a confrontarla, pues su fama imponía respeto. Durante una filmación con Adalberto Martínez Resortes, el comediante, entre bromas, le dijo: «Yolanda, tu perfume está matando al equipo». Ella respondió riendo: «Si no soportan mi aroma, no merecen mi baile». La respuesta quedó registrada entre risas y suspiros. Una utilera aseguraba que Tongolele utilizaba fragancias extranjeras tan fuertes que los camerinos quedaban impregnados durante días. En una grabación con Chen Chan, él comentó: «Tu perfume es más fuerte que mis chistes», a lo que ella replicó: «Pero el mío sí vende». Los rumores crecieron. Se decía que en los cines y en los estudios todos hablaban de la diosa que mareaba con su aroma. Incluso María Antonieta Pons bromeó en una entrevista: «Tongolele no solo bailaba, perfumaba el set hasta marearnos». Su talento llenó salas, pero su fragancia dejó un recuerdo tan intenso como su leyenda. Meche Barba fue una actriz y bailarina mexicana, conocida como la Venus de Bronce. Meche Barba, la célebre muñequita del cine de rumberas, conquistaba al público con su dulzura y su mirada nostálgica. Sin embargo, detrás del brillo y la popularidad, los técnicos de los estudios Churubusco murmuraban sobre una costumbre desagradable: no lavaba su vestuario de rodaje. Una utilera de Acá las Tortas contó que utilizaba los mismos vestidos durante varios días y el olor a sudor se volvía insoportable. Los camarógrafos preferían mantener distancia, especialmente durante las escenas de baile, donde el calor volvía el ambiente irrespirable. En una filmación, Fernando Fernández, harto del hedor, le dijo entre risas: «Meche, tu ropa huele como si tuviera vida propia». Ella respondió con serenidad: «El público me quiere por mi cara, no por mi aroma». Todos rieron, aunque la incomodidad era evidente. Una maquillista aseguraba que Meche era encantadora, pero su vestuario despedía un olor que impregnaba los camerinos y la utilería. Los técnicos bromeaban con llevar pinzas para la nariz cada vez que ella aparecía. Durante una cinta con Pedro Infante, el actor comentó: «Tu ropa tiene más historia que el guión». Meche replicó: «Por eso el público paga por verla». Aquella frase se convirtió en un chisme recurrente dentro de los estudios Tepeyac. Se decía que su agenda tan apretada la llevaba a descuidar la higiene y que el olor persistía incluso después de que ella se retiraba del foro. Una utilera confesó: «Aireábamos el camerino cada vez que Meche se iba». Su talento llenó salas de cine y conquistó corazones, pero su descuido dejó un recuerdo difícil de borrar: el de una estrella que brillaba intensamente, aunque su aroma en el set no fuera precisamente celestial. María Antonieta Pons fue una actriz y bailarina cubana, la primera de las grandes rumberas en el cine. María Antonieta Pons, la indiscutible soberana del mambo, llenaba los sets con su energía arrolladora, pero también con un rumor persistente: su intenso olor corporal después de los extenuantes bailes.
Su sudor formaba parte del espectáculo, pero para quienes trabajaban cerca representaba también una auténtica prueba de resistencia. En los estudios Churubusco, los técnicos se apartaban discretamente tras sus coreografías. Un utilero de la hija del penal recordaba que María terminaba completamente empapada y que el olor era tan fuerte que todos buscaban aire fresco de inmediato. Nadie se atrevía a decirle nada. Su carácter era tan dominante como su celebridad. Durante una filmación con Antonio Aguilar, el actor le comentó: «María, ¿quieres algo para el sudor?». Ella, sin inmutarse, respondió: «El público paga por mi baile, no por mi aroma». Las risas nerviosas no lograron disimular el malestar en el ambiente. Una maquillista de los estudios Azteca contaba que el olor impregnaba camerinos y vestuarios, y que los técnicos bromeaban diciendo que deberían llevar desodorante extra al set. Incluso Sara Montiel llegó a decir entre carcajadas: «María, tu sudor actúa más que yo». A lo que Pons respondió con orgullo: «El protagonismo se suda, no se finge». Los rumores cruzaron estudios y décadas. En los pasillos de Tepeyac se decía que durante una escena grupal, el hedor fue tan intenso que el rodaje tuvo que detenerse. Ella, sin ofrecer disculpas, soltó: «Si mi aroma molesta, que respiren por la boca». Su talento era incuestionable, pero su fragancia natural quedó como parte de su leyenda, un recuerdo imborrable de sudor, ritmo y fama. María Félix fue una actriz mexicana, considerada una de las figuras más importantes de la época de oro. María Félix, la imponente doña del cine mexicano, era sinónimo de poder y distinción. Sin embargo, detrás de su porte majestuoso existía un detalle que pocos soportaban: su perfume. Utilizaba fragancias francesas tan intensas que, según técnicos de los estudios Azteca, provocaban mareos y dolores de cabeza en el equipo. Un camarógrafo de La Mujer sin Alma relató que llegaba envuelta en una nube que te dejaba sin aliento. Parecía que su aroma también quería dominar la escena. En un rodaje con Jorge Negrete, él, ya cansado, se atrevió a decirle: «María, tu perfume opaca la toma». Ella respondió con su soberbia habitual: «No es perfume, es mi presencia». Nadie volvió a mencionarlo. En los estudios Churubusco, una maquillista recordaba que su fragancia quedaba impregnada en las cortinas durante días. Incluso hubo que detener una filmación porque un asistente se desmayó por el olor. María, lejos de disculparse, comentó: «Si no soportan mi esencia, no merecen estar aquí». Emilio el Indio Fernández decía en privado que aquel perfume formaba parte de su poder. No actuaba, imponía. Los ventiladores del set solo servían para dispersar aún más el aroma, y los técnicos trabajaban entre toses y suspiros. Durante un rodaje con Sara García, la abuelita del cine mexicano, esta bromeó entre risas: «María, tu perfume es más fuerte que mi café». La doña, riendo con elegancia, contestó: «El café despierta. Mi aroma conquista». Los rumores afirmaban que utilizaba sus perfumes como un arma de dominio, dejando su olor como una marca de autoridad. En una entrevista, un periodista comentó: «María, tu perfume es más protagonista que tú». Ella respondió sin titubear: «Mi perfume soy yo». Su aroma se volvió leyenda en los sets: embriagador, invasivo, inolvidable, un símbolo tan poderoso como su carácter. Lilia Prado fue una actriz mexicana, reconocida como una de las figuras más eróticas y talentosas del cine. En los estudios Churubusco, los rumores eran claros. El tocador de Lilia Prado despedía un olor tan fuerte a maquillaje rancio que los técnicos evitaban acercarse. La actriz, célebre por su coquetería en cintas como Las señoritas Vivanco o Sube y Baja, utilizaba los mismos polvos durante semanas. Una utilera de El Rey del Barrio contaba que al abrirlos, el aroma invadía todo el camerino y que el calor de los reflectores lo volvía insoportable. Durante un rodaje con Tintán, el comediante bromeó: «Lilia, ese polvo ya tiene más historia que mi personaje». Ella respondió con picardía: «Y más público también». Todos rieron, aunque el aire continuaba impregnado de ese olor dulzón que mareaba. Una maquillista recordaba que Lilia se negaba a lavar sus brochas. Decía que así perdían su encanto, pero el olor a grasa envejecida resultaba insoportable. En los estudios Tepeyac, los técnicos bromeaban asegurando que su maquillaje parecía tener vida propia. En otra filmación, Pedro Armendáriz comentó con discreción: «Lilia, tu maquillaje me está mareando». Ella respondió al instante: «El cine es ilusión, y hasta el olor cuenta». Desde entonces,
Esa frase se convirtió en un chiste recurrente entre los camarógrafos cada vez que el ambiente del set se volvía irrespirable. Una utilera recordaba que, al marcharse, dejaba los espejos cubiertos de polvo endurecido y las toallas impregnadas de grasa. El olor permanecía durante días. En los pasillos del cine, se murmuraba, era hermosa, pero olía a cosmético viejo. Así, Lilia Prado fue recordada no solo por su sonrisa cautivadora, sino por el inconfundible aroma rancio que parecía seguirla como su sombra más fiel. Gloria Marín fue una actriz mexicana, una de las figuras más queridas de la época de oro. Entre cámaras y madrugadas interminables, Gloria Marín se mantenía en pie gracias a su inseparable café. Era una figura magnética, pero en los estudios Churubusco la identificaban por una combinación inconfundible, café recalentado y colonia económica. Un técnico de Los Tres García contaba que bebía varias tazas antes y durante el rodaje. El calor, el sudor y su perfume intenso creaban un ambiente sofocante. Olía como una cafetería dentro de una perfumería, bromeaban los camarógrafos. Durante una filmación con Jorge Negrete, él le dijo, Gloria, hueles a serenata y a madrugada. Ella respondió, así huelo cuando trabajo y amo al mismo tiempo. La frase quedó como reflejo de su temperamento. Una maquillista recordaba que su camerino era un torbellino de aromas, frascos de colonia abiertos, termos de café y toallas impregnadas. El olor se metía en la ropa y duraba días. Durante el rodaje de Ay Jalisco, no te rajes, el director pidió ventilar el estudio. Ella sonrió y soltó, el talento también muele y el mío no se evapora. Los técnicos de los estudios Azteca decían que cuando llegaba olía a amanecer, aunque después de horas el aroma se volvía abrumador. Nadie se atrevía a comentarlo. En una ocasión, una utilera confesó que su vestuario estaba impregnado de café derramado mezclado con perfume y sudor. Con el tiempo, la apodaron la Marín del Café. Su aroma, mezcla de cafeína, sudor y colonia dulzona, quedó grabado en la memoria de quienes trabajaron con ella. Una fragancia tan persistente como su carácter, imposible de ignorar, imposible de olvidar. Ana Berta Lepe fue una actriz mexicana y reina de belleza, destacada en el cine de los años 50. Ana Berta Lepe, una de las mujeres más bellas del cine mexicano y ex reina de belleza, era admirada por su porte impecable y su melena perfectamente arreglada. Pero en los estudios, ese mismo cabello que deslumbraba en pantalla se convirtió en el origen de un rumor constante. Su fijador y las planchas de calor dejaban un olor penetrante a laca y cabello quemado que invadía todo el set. En los estudios Churubusco, los técnicos solían bromear diciendo que se podía saber cuando llegaba Ana Berta sin verla, solo por el olor a spray que llenaba los pasillos. Un camarógrafo de la nave de los monstruos contó que parecía que el aire quedaba cubierto por una nube de aerosol. Entre luces y ventiladores, era difícil respirar sin sentir el sabor químico en la boca. Durante una filmación con Germán Valdés Tintán, el comediante, entre risas, le dijo, Ana, tu cabello brilla tanto que parece radiactivo. Ella respondió con elegancia, es mi corona invisible, cariño. Pero los técnicos sabían que esa corona venía acompañada de un olor sofocante. Una maquillista confesó que su camerino era el peor lugar para permanecer mucho tiempo. Usaba tanta laca que el aire se volvía espeso. Entre el calor de las lámparas y el humo del secador, el ambiente resultaba irrespirable. En los estudios Tepeyac, los asistentes abrían ventanas cada vez que ella se retocaba el peinado, temiendo que una chispa encendiera el aire. Durante un rodaje con Antonio Aguilar, el actor bromeó, Ana, con tanto fijador, ni un huracán despeina tu cabello. Ella replicó sonriendo, así debe ser una reina, firme hasta con el viento. Su olor químico se volvió parte de su leyenda. Entre risas y quejas, los técnicos decían que donde había glamour, Ana Berta Lepe dejaba a ambos a su paso. Un aroma tan intenso como su belleza, imposible de borrar del aire del cine mexicano. Mapita Cortés fue una actriz puertorriqueña que hizo carrera en México, conocida por su carisma y belleza. Mapita Cortés, la bella actriz puertorriqueña que conquistó el cine mexicano en cintas como Yo, Pecador y El Derecho de Nacer, era adorada por su sonrisa angelical y su porte refinado. Pero en los estudios, su elegancia tenía un precio aromático. Usaba tanta loción dulce que el aire se volvía empalagoso y sofocante. En los estudios Churubusco, los técnicos decían que su perfume entraba 5 minutos antes que ella. Un camarógrafo de El Gran Premio recordó que bastaba con que pasara para que el foro oliera como pastelería. Algunos sufrían fuertes dolores de cabeza,
otros abrían discretamente las puertas en busca de aire fresco. Durante un rodaje con Abel Salazar, el actor bromeó: «Mapita, tu perfume debería aparecer en los créditos». Ella respondió riendo: «Lo merece, porque también actúa conmigo». Nadie se atrevía a contradecirla. Su dulzura era tan firme como su fragancia. Una maquillista de los estudios Tepeyac contó que su camerino parecía una auténtica fábrica de cosméticos. Tenía frascos por todas partes y mezclaba perfumes hasta crear un olor tan intenso que provocaba mareos. En una ocasión, un asistente se desmayó tras permanecer demasiado tiempo allí, y ella comentó sin inmutarse: «Algunos no soportan la belleza en estado puro». Los rumores crecieron. Se decía que su aroma era tan penetrante que quedaba impregnado en el vestuario y en los muebles del set durante días. Los técnicos bromeaban afirmando que después de cada rodaje había que exorcizar el olor. Su dulzura literalmente llenaba el ambiente. Mapita Cortés fue recordada no solo por su belleza celestial, sino por ese perfume empalagoso que convirtió los estudios en una nube de caramelo y vanidad, un aroma tan persistente como su fama. Elsa Aguirre es una actriz mexicana, considerada una de las divas más bellas de la época de oro. Elsa Aguirre, símbolo de elegancia y serenidad en el cine mexicano, cautivaba con su voz pausada y su mirada hipnótica. Sin embargo, en los estudios su búsqueda de energía espiritual tenía un efecto inesperado. Llenaba los sets con un olor sofocante a incienso y polvo de arroz que provocaba estornudos y mareos entre el equipo. En los estudios Churubusco, un técnico de cómicos y canciones recordaba que cuando Elsa llegaba, el foro se transformaba en un templo. No se veía nada por el humo del incienso y el polvo que usaba en el rostro flotaba por todas partes. Nadie se atrevía a quejarse. Su presencia imponía respeto, aunque los camarógrafos trabajaran entre densas nubes aromáticas. Durante una filmación con Arturo de Córdoba, el actor, visiblemente incómodo, le dijo entre bromas: «Elsa, ¿estás filmando o exorcizando el set?». Ella respondió con calma: «La belleza también purifica el ambiente». Su frase quedó grabada entre risas contenidas. Una maquillista contaba que Elsa llevaba siempre una caja de polvos perfumados que aplicaba antes de cada toma. Decía que la hacían brillar, pero el aroma era tan dulce que mareaba. Cuando el aire se mezclaba con el incienso, parecía que filmábamos dentro de un altar. Los ventiladores del set trabajaban sin descanso y los técnicos decían que sus trajes quedaban impregnados de su aroma durante días. En los estudios Tepeyac incluso colocaron carteles que decían prohibido encender más incienso, aunque ella nunca los obedeció. Su combinación de espiritualidad y vanidad la volvió única, una diosa terrenal rodeada de humo y perfume. Elsa Aguirre no solo llenaba la pantalla de belleza, también el aire con un olor que aún hoy muchos recuerdan entre devoción y asfixia. Miroslava Stern fue una actriz mexicana de origen checoslovaco, figura trágica y mística del cine nacional. Miroslava, la actriz checoslovaca que hipnotizó al público mexicano con su belleza melancólica, tenía una presencia etérea en pantalla, pero en los estudios su aroma resultaba inquietante. Técnicos y maquillistas de los estudios Churubusco contaban que su camerino siempre olía a una extraña mezcla de perfume rancio y polvo facial envejecido, como si la fragancia hubiera quedado atrapada entre la tristeza y el paso del tiempo. Una maquillista de ensayo de un crimen relató que usaba el mismo frasco de perfume durante años. Tenía un aroma dulce, pero ya agrio, como flor marchita, y su polvo compacto despedía olor a humedad. El aire del set se impregnaba de ese aroma lúgubre y algunos decían que bastaba su paso para sentir un escalofrío. Durante una filmación con Ernesto Alonso, el actor bromeó con cautela: «Miroslava, hueles a historia antigua». Ella sonrió apenas y respondió: «Tal vez lo soy». Esa frase quedó grabada entre murmullos, pues su tono era tan triste como su mirada. Una utilera contaba que dejaba toallas empolvadas, brochas sin limpiar y pañuelos impregnados de perfume viejo. Los técnicos abrían las ventanas apenas ella se marchaba, buscando aire fresco. En los estudios Tepeyac la apodaron la Dama del Polvo, no solo por su delicadeza, sino por ese olor tenue y persistente que quedaba tras su partida. Incluso años después de su trágica muerte, algunos aseguraban que su antiguo camerino seguía oliendo igual, una mezcla de talco, colonia vieja y soledad. Miroslava no solo dejó huella en el cine, sino también un eco aromático, como si su espíritu aún flotara entre el incienso y el polvo del recuerdo. Marta Roth fue una actriz mexicana de origen italiano, ganadora del premio Ariel. Marta Roth, la actriz italiana que conquistó el cine mexicano con su porte refinado, su voz pausada y su elegancia impecable,
tenía una presencia que dominaba el set. Sin embargo, los técnicos de los estudios Churubusco recordaban otro detalle menos glamuroso. Su vestuario despedía un persistente olor a naftalina y polvo, como si sus trajes hubieran dormido durante años dentro de un baúl cerrado. Una utilera de una familia de tantas contaba que Marta insistía en usar sus propios vestidos, guardados con bolsitas de alcanfor y preservados para mantener la pureza de la tela. El resultado era un aroma penetrante que mezclaba lo químico con lo rancio. Parecía que el tiempo viajaba con ella, recordaba entre risas un camarógrafo. Durante una filmación con Fernando Soler, el actor, entre toses, le dijo: «Marta, tu vestido huele más a museo que a cine». Ella respondió con elegancia: «Prefiero oler a historia que a novedad pasajera». Todos rieron, pero el aire permaneció cargado. Una maquillista afirmaba que su camerino era inconfundible, frascos de perfume antiguo y fundas empolvadas que liberaban un aroma seco cada vez que se abrían. En los estudios Tepeyac, los técnicos bromeaban diciendo que trabajar con Marta era como rodar dentro de un ropero cerrado. Incluso después de los rodajes, el olor permanecía en los pasillos mezclado con el polvo de los reflectores. En una ocasión, un asistente escribió en la pizarra del foro: «Favor de ventilar. Marta filmó aquí». Su talento era incuestionable, pero su aroma, una mezcla de antigüedad y elegancia marchita, quedó impregnado en la memoria de todos. Marta Roth no solo representaba la clase del cine mexicano, también el olor del pasado que se negaba a desaparecer. Katy Jurado fue una actriz mexicana que triunfó tanto en México como en Hollywood, ganadora de un Globo de Oro. Katy Jurado, la indómita actriz mexicana que conquistó Hollywood con su mirada desafiante y su voz áspera, tenía una presencia magnética, pero también un olor difícil de ignorar. En los estudios Churubusco, técnicos y actores aseguraban que su vestuario, casi siempre de cuero o gamuza, despedía un aroma tan intenso a sudor y piel curtida que llenaba todo el foro. Una utilera de El Bruto relató que Katy insistía en usar la misma chaqueta durante días. Decía que le traía suerte, pero aquel olor resultaba insoportable, una mezcla de humedad, tabaco y cuero envejecido. Los camarógrafos colocaban discretamente incienso o mentol en sus pañuelos para soportarlo. Nadie se atrevía a decírselo. Su carácter fuerte imponía tanto respeto como temor. Durante un rodaje con Pedro Armendáriz, el actor le dijo entre bromas: «Katy, hueles a potrero después de la lluvia». Ella replicó con una carcajada: «Así huelen las mujeres de verdad, no las de perfume barato». El comentario se volvió legendario en los pasillos de los estudios Tepeyac. Una maquillista recordaba que su camerino era inconfundible. Había botas sudadas, sombreros húmedos y cigarros por todas partes. El olor a cuero y sudor se mezclaba con su perfume rancio y el resultado era potente. En una ocasión, el director Luis Buñuel pidió ventilar el set antes de filmar, murmurando: «El realismo ya se huele». Los rumores crecieron. Se decía que durante la Rosa Blanca, el calor de las lámparas provocó que su vestuario literalmente echara vapor, obligando a suspender la toma. Katy, imperturbable, solo dijo: «Eso no es vapor, es mi coraje», mientras se marchaba. Su talento era incuestionable, pero su aroma, una mezcla de fuerza, sudor y cuero, quedó impregnado en la memoria de todos. Katy Jurado no solo llenaba la pantalla, también el aire con su esencia bravía, tan intensa como su mirada. Marga López fue una actriz mexicana de origen argentino, reconocida por su versatilidad y larga trayectoria. Marga López, la actriz argentina que conquistó el corazón del público mexicano con su voz dulce y su elegancia natural, tenía una costumbre que pocos toleraban en el set: su afición por los ungüentos medicinales. En los estudios Churubusco, los técnicos bromeaban diciendo que su camerino olía como botica de pueblo. Utilizaba pomadas mentoladas para aliviar los nervios y los males de la garganta, pero el aroma se expandía por todo el foro, mezclando mentol, alcanfor y eucalipto en una nube que hacía arder los ojos. Un camarógrafo de Salón México recordaba: «A veces no sabía si ibas a filmar o a hacer una inhalación médica». Los actores pedían breves pausas para ventilar, aunque nadie se atrevía a protestar abiertamente. En una ocasión, Pedro Armendáriz, con su humor característico, le dijo: «Marga, hueles a remedio milagroso». Ella, sonriendo, respondió: «Y también cura los males del cine». Una maquillista contaba que antes de cada escena se aplicaba ungüento en el cuello y las muñecas para abrir el pecho. Según explicaba ella, el calor de las lámparas hacía que el olor se volviera abrumador. El set entero olía a farmacia, comentó entre risas un técnico de sonido.
Incluso Emilio el Indio Fernández, conocido por su rudeza, pidió durante una filmación: por favor, apaguen ese olor o me desmayo. Los rumores crecieron. Se decía que Marga llevaba frascos y pomadas en su bolso y que se untaba entre tomas para mantener la voz limpia. Cuando alguien insinuó que el aroma era demasiado fuerte, ella replicó: prefiero oler a salud que a pecado. Con el tiempo, el olor mentolado se volvió parte de su identidad en los estudios. Algunos decían que su sola presencia despejaba la nariz, otros que hacía imposible concentrarse. Marga López fue recordada como la dama que llenaba el aire con dulzura y con un penetrante aroma a ungüento eterno. Blanca Estela Pavón fue una actriz y cantante mexicana, inolvidable compañera de Pedro Infante. Blanca Estela Pavón, la entrañable novia de México, era adorada por su ternura y por su trágico destino junto a Pedro Infante en Nosotros los Pobres. Pero en los estudios, los técnicos recordaban un detalle menos angelical: su obsesión por el polvo de talco y los perfumes florales antiguos que saturaban el aire hasta volverlo sofocante. Una maquillista de los estudios Churubusco contaba que Blanca se empolvaba el cuello y los brazos cada 10 minutos. El polvo flotaba como una neblina constante y el olor a rosas rancias se impregnaba en todo. Los camarógrafos tosían discretamente mientras intentaban ventilar el foro. Durante un rodaje con Pedro Infante, él, entre bromas, le dijo: Branquita, ya me dejaste oliendo como jardín de abuelita. Ella sonrió y respondió: mejor eso que oler a pobreza. Todos rieron, aunque el aire seguía saturado de ese aroma dulzón que mareaba. Una utilera aseguraba que su camerino era inconfundible: frascos de perfume abiertos, pañuelos empolvados y toallas perfumadas por doquier. Parecía una florería encerrada, decía. En los estudios Tepeyac, los técnicos colocaban abanicos eléctricos únicamente para dispersar el olor. Incluso el propio director Ismael Rodríguez pidió en una ocasión ventilar antes de filmar: aquí no se puede respirar entre tanto talco. Blanca, sin perder la compostura, respondió: el aire también necesita belleza. Su fragancia se volvió parte de su leyenda, una nube de polvo y flores que acompañaba cada toma. Blanca Estela Pavón no solo llenaba la pantalla con ternura, también el ambiente con un perfume tan persistente como su recuerdo. Dolores del Río fue una actriz mexicana, ícono internacional del cine y una de las grandes figuras de la época de oro. Dolores del Río, la elegancia hecha mujer, deslumbraba con su porte aristocrático y su mirada serena, pero en los estudios su refinamiento tenía un efecto inesperado. Usaba aceites corporales importados y cremas perfumadas tan intensas que el aire del set se volvía pesado y resbaloso al respirar. En los estudios Churubusco, técnicos y maquillistas aseguraban que su camerino olía como un spa cerrado bajo el sol. Un utilero de flor silvestre recordaba que bastaba con que Dolores pasara para que el aroma a aceites florales y almizcle se impregnara en cortinas, sillas y vestuario. El calor de los reflectores hacía que el olor se intensificara hasta marear. Durante un rodaje con Pedro Armendáriz, el actor, intentando bromear, le dijo: Dolores, hueles como si acabáramos de filmar dentro de un baño de vapor. Ella sonrió con delicadeza y respondió: la piel también actúa, Pedro. Nadie volvió a mencionarlo. Una maquillista de los estudios Azteca contaba que Dolores se untaba aceites antes de cada toma para mantener la piel luminosa, pero el aroma era tan persistente que los técnicos pedían abrir puertas y ventanas. Los ventiladores solo conseguían esparcirlo por todo el foro. En una ocasión, un asistente tuvo que salir por falta de aire, y ella comentó con calma: la belleza requiere sacrificios. Los rumores corrían por los pasillos. Se decía que su aroma quedaba durante días, como una presencia invisible. Emilio el Indio Fernández llegó a decir en voz baja: Dolores no entra, se derrama. Incluso María Félix bromeó en privado: es tan fina que hasta huele caro. Su fragancia aceitosa se volvió parte de su leyenda, tan elegante como invasiva. Dolores del Río no solo conquistó Hollywood y México con su talento, también dejó en los estudios un recuerdo aromático imposible de borrar, una estela perfumada tan sofisticada como sofocante. Columba Domínguez fue una actriz mexicana, figura emblemática del cine rural y esposa de Emilio el Indio Fernández. Columba Domínguez, la mujer de carácter volcánico que encarnó como nadie a la India fuerte y sufrida del cine mexicano, imponía respeto apenas pisaba el set. Pero junto con su temperamento llegaba también un olor que muchos recordaron durante años. En los estudios Churubusco, técnicos y actores murmuraban sobre el persistente aroma a lana húmeda, sudor y tabaco que la rodeaba.
Columba solía usar rebozos gruesos y blusas de manta incluso bajo las potentes luces, y el calor hacía que el olor se intensificara hasta volverse sofocante. Un utilero de Pueblerina recordaba que bastaba con que se sentara para que el banco quedara impregnado de ese aroma agrio, mezcla de humedad y cigarro recién apagado. Nadie se atrevía a comentarlo en voz alta. Su cercanía con Emilio el Indio Fernández la volvía intocable. Durante una filmación con Pedro Armendáriz, el actor, intentando aligerar el ambiente, dijo entre risas: «Columba, hueles como a tormenta en el campo». Ella lo miró fijo y respondió: «Así huele la tierra viva, no el cine bonito». El silencio fue inmediato. Una maquillista contaba que su camerino era inconfundible: colillas de cigarro, rebozos sudados y un aroma rudo que no se iba ni con las ventanas abiertas. Los técnicos decían que trabajar con ella era como filmar dentro de una choza después de la lluvia. En los estudios Tepeyac, algunos pedían ventilar antes de las escenas cerradas. El olor se quedaba flotando, pesado, casi áspero. En una ocasión, un asistente comentó en voz baja que el foro olía a monte mojado, y Columba, sin voltear, soltó: «Porque aquí no se actúa, se suda». Su talento y su fuerza eran indiscutibles, pero su aroma quedó grabado como parte de su leyenda: rudo, terroso, indomable. Columba Domínguez no solo llenó la pantalla con realismo brutal, también el aire con el olor crudo de la tierra que representaba. Libertad Lamarque fue una actriz y cantante argentina, figura central del melodrama en el cine mexicano. Libertad Lamarque, la eterna dama del melodrama, imponía respeto apenas entraba al set con su voz educada y su porte impecable. Pero detrás de esa elegancia había un detalle que los técnicos recordaron durante años: su obsesión por las pastillas de menta, jarabes para la garganta y enjuagues bucales. En los estudios Churubusco, el aire solía llenarse de un aroma dulzón y medicinal, mezcla de eucalipto, anís y alcohol, que resultaba mareante. Un sonidista de Gran Casino contaba que, antes de cada toma, Libertad se enjuagaba la boca y dejaba el frasco abierto sobre la mesa. Parecía consultorio dental, decía. El calor de las luces hacía que el olor se intensificara y se colara hasta los micrófonos. Nadie se atrevía a decírselo. Su fama y su carácter firme la volvían intocable. Durante una filmación con Pedro Infante, él comentó en voz baja, intentando bromear: «Libertad, hueles como farmacia de guardia». Ella lo miró con serenidad y respondió: «La voz se cuida, joven, aunque incomode». El comentario quedó flotando junto con el aroma. Una maquillista recordaba que su camerino estaba lleno de frascos, pastillas y vaporizadores. Cada vez que abría la puerta, el olor medicinal escapaba como una nube. En los estudios Tepeyac, los técnicos pedían discretamente ventilar antes de las escenas cerradas. Decían que trabajar con Libertad era como filmar dentro de una botica perfumada. Su talento llenó los cines y su voz hizo llorar a generaciones, pero en los sets quedó el recuerdo persistente de aquella fragancia clínica, tan disciplinada e intensa como su carácter. Esther Fernández fue una actriz mexicana del cine de oro, recordada por su belleza sobria y su carácter reservado. Esther Fernández, dueña de una elegancia fría y una mirada profunda, imponía silencio apenas entraba al set. Sin embargo, en los estudios su presencia venía acompañada de un detalle incómodo: un persistente olor a humedad y ropa mal secada. En los estudios Churubusco, técnicos y utileros comentaban en voz baja que su vestuario siempre despedía un aroma rancio, como de armario cerrado durante años. Una utilera de la Perla recordaba que Esther insistía en usar las mismas prendas una y otra vez, convencida de que la tela ya estaba domada para la cámara. Bajo las luces y el calor, el olor se intensificaba y se volvía difícil de ignorar. Algunos camarógrafos pedían discretamente abrir puertas y ventanas apenas ella se retiraba del foro. Durante una filmación con Pedro Armendáriz, el actor, intentando suavizar la tensión, comentó: «Esther, tu vestido huele a lluvia que nunca se secó». Ella lo miró con serenidad y respondió: «La humedad también deja carácter». Nadie volvió a mencionarlo. Una maquillista contaba que su camerino era inconfundible: abrigos colgados, telas gruesas y un aroma a encierro que se quedaba flotando incluso después de horas. En los estudios Tepeyac, los técnicos decían que trabajar con Esther era como filmar dentro de una casa vieja al amanecer. Su carácter distante impedía cualquier reclamo. Era fina, pero olía a pasado, resumía un asistente entre risas nerviosas. Los rumores crecieron con los años. Se decía que su aversión a los perfumes y su descuido por ventilar la ropa provocaban ese olor persistente que impregnaba sillas y respaldos.
En una ocasión, un director pidió ventilar el set antes de una escena cerrada, y Esther comentó con frialdad: "El cine no huele a flores". Su talento era innegable y su presencia llenaba la pantalla con sobriedad y misterio, pero en los estudios quedó el recuerdo de esa fragancia húmeda y antigua, tan silenciosa y persistente como ella misma. Esther Fernández no solo dejó huella en el cine mexicano, también un aroma discreto, incómodo y difícil de olvidar. Irma Dorantes fue una actriz y cantante mexicana, figura constante del cine popular de los años 50 y 60. Irma Dorantes, siempre impecable en pantalla, tenía un encanto dulce que parecía hecho para primeros planos. Pero en los estudios Churubusco, el equipo la identificaba por otra cosa: el olor penetrante de las cremas para la garganta y los ungüentos calientes que se untaba antes de cantar o hablar. Llegaba con un frasco en la bolsa y, apenas había un descanso, se frotaba el pecho y el cuello con mentol, alcanfor y eucalipto. El problema era que, bajo las lámparas, ese aroma se volvía una nube espesa que picaba los ojos y se metía en la nariz como una bofetada medicinal. Un sonidista decía que cuando Irma se preparaba, el set olía como vaporub gigante. No sabía si íbamos a filmar o a abrir un consultorio, bromeaban los asistentes mientras buscaban aire en las puertas del foro. Nadie se atrevía a decírselo de frente. Su trato era amable, pero su rutina era sagrada. Durante un rodaje con Pedro Infante, él se acercó para una toma cercana y, al sentir el mentol, soltó entre risas: "Irma, contigo uno no se enamora, se destapa". Ella respondió sin perder la sonrisa: "Mejor así, para que no desafines". Las carcajadas fueron inevitables, aunque el olor siguió flotando con terquedad. Una maquillista recordaba que el camerino de Irma era inconfundible: jarabes, mentas, ungüentos y pañuelos empapados en alcohol. En los estudios Tepeyac, los técnicos pedían discretamente un ventilador extra cada vez que tocaba escena cerrada. Decían que después de su paso, el aire se quedaba limpio a la fuerza, como si hubieran tallado el ambiente con medicina. En una ocasión, un director gritó desde su silla: "Ventilen, que aquí ya no respiramos, inhalamos". Irma, tranquila, contestó: "La voz se cuida, aunque el set se queje". Y así quedó su fama entre pasillos: una estrella correctísima, de voz firme y disciplina de hierro, pero con un aroma clínico que se metía hasta el alma. Irma Dorantes llenaba la pantalla con ternura, pero en el set dejaba una estela mentolada imposible de ignorar, tan persistente como su presencia. Amalia Aguilar fue una bailarina y actriz cubana, una de las rumberas más carismáticas del cine. Amalia Aguilar, la explosiva bailarina cubana de Al Son del Mambo, deslumbraba con su energía, pero en los sets su olor a licor y tabaco resultaba inconfundible. Se decía que llegaba directo de una noche de fiesta y su presencia, aunque magnética, incomodaba a todos. En los estudios Tepeyac, un técnico de Amor Salvaje contaba que Amalia aparecía oliendo como si viniera de una cantina. El equipo tosía, pero nadie se atrevía a decírselo. Los actores evitaban acercarse demasiado, sobre todo en tomas prolongadas. Durante un rodaje con Germán Valdés Tintán, el comediante bromeó: "Amalia, tu aliento está matando la escena". Ella respondió con desparpajo: "Si no soportan mi aroma, no merecen mi baile". La risa general no logró disimular el mal olor que flotaba en el aire. Una utilera aseguraba que su aliento a alcohol podía percibirse a varios metros de distancia. Los técnicos de Churubusco decían en tono burlón que deberían llevar mentas para sobrevivir a sus escenas. En una ocasión, el hedor fue tan fuerte que el director ordenó ventilar todo el set. Amalia, lejos de disculparse, soltó: "Si mi aroma distrae, que se enfoquen en mi talento". Se decía que sus noches en cabarets como el Salón Tenampa dejaban su ropa impregnada de un olor a humo y ron difícil de eliminar. Su carisma era incuestionable, pero su aroma a cantina quedó grabado en la memoria de todos los que trabajaron con ella. Y como estas, hubo muchas otras divas que dejaron su marca, no solo por su talento, sino también por los rumores que las rodearon tras bambalinas, porque el cine de oro no solo brillaba por sus luces y glamour, también olía a secretos, envidias y escándalos que el público nunca imaginó. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando todo lo que las estrellas del pasado quisieron mantener bien escondido.